Buen día, ingeniero. Buenos días, ¿cómo vamos? Bueno, Buenos días. ¿Y los otros qué? ¿Será que se los olvidó? profe, a mí anoche me escribió Leiner que como que hoy le cortaban otra vez la energía. Dios mío, pobrecito. Se pueden comunicar ahí con sus compañeras, esperemos un momentico y ahí sí ya iniciamos. Ingeniero, pues mi grupo ya está completo. Vas a poner. Sí, pero pues esperemos precisamente a los otros para que aprendan de ese conocimiento que están brindando ustedes. Buenos días a la orden. Aló, buenos días. Tengo una pregunta, ¿será que hoy sí puede mostrarme la casa?
Mira, ya me la apartaron. El viernes vino alguien y me dio las arras del arriendo, entonces ya, ya está apartada. Lo que pasa es que hasta hoy tengo salida. Hoy es que voy a pasar a quitar el letrero de arriendo de esa casa. Ah, ok, no sé, por esta casa que está en arriendo. No, porque puede ser la mía que está por allá. Ah, ok, muchas gracias. Ok, gracias. Esperemos lo de la exposición lo hacemos al final. Ahorita les voy a adelantar un poquito. Vamos a terminar de como de entender un poquito más eso que estábamos hablando respecto de lo de las placas y miramos la parte de las instalaciones hidrosanitarias y otras que nos podemos encontrar como para avanzar y así la clase del miércoles vemos lo que es mampostería y es decir, muros en mampostería, ladrillo, bloque, eso, y lo que son los enchapes de piso, enchapes de muro y acabados, que esa parte es muy rápida. Entonces así podemos avanzar y prácticamente sí empatamos con el conocimiento general de lo que hay que tener.
Entonces, de lo que estábamos hablando la vez pasada, precisamente de esas placas, específicamente estamos hablando algo como más centradito respecto de lo que son las placas aligeradas. Entonces, recordemos en nuestros planitos de lo que estábamos viendo, de la casita esa que hemos analizado desde cimentaciones. Bueno, ni tan casita, estos son varios apartamentos allí. Pero lo que sí es que este tipo de placa de entrepiso, ya al observar un plano como estos, ya podemos identificar definitivamente de que se trata de una placa aligerada. ¿Qué por qué? Porque vemos de una vez distribuciones de lo que vendrían siendo las viguetas. Y entonces, retomando lo que habíamos aprendido sobre eso, lo que hacen las viguetas son precisamente tomar áreas aferentes, es decir, un área, una porción de área, y a su vez que hay más viguetas que deben estar todas diseñadas a cierta longitud máxima, ese tipo de longitudes, esa luz específica entre viguetas, pues ustedes obviamente la deberían aprender en estructuras, pero en general esas luces no pasan de los 80 centímetros, 75 centímetros, máximo, ¿sí? Normalmente se modulan respecto de lo que se tenga como materiales de aligeramiento. Entonces, por ejemplo, si fuesen bloques de arcilla o cualquiera de ese tipo, pues según las medidas que nosotros tengamos para eso, pues sería bueno mirar la modulación. Normalmente el diseñador es quien se encarga de dar ese plano y dará su apreciación o su especificación o su concepto respecto de qué material es el que deben meter ahí e incluso cómo lo deben meter. ¿Y a qué hago referencia con eso? Resulta que acontece que, por ejemplo, cuando se aligeran las placas con lo que son bloques de arcilla, no necesariamente como usted los acomode, sirve, ¿sí? En algunos casos se van a llenar de mucho concreto. En otros casos, si son, digamos, luces muy grandes, pueden incluso quedar sin estar pegados realmente a lo que es la estructura de concreto. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque casualmente he visto los casos, he estado en presencia de eso, que cuando han desformaleteado, es decir, han quitado los parales, las cerchas y ya pueden quitar los tableros, ya sean metálicos o de madera o plástico, según sea el caso, lo que se le haya colocado ¿para qué? Para esa formaleta, para ese molde, para esa placa. Empiezan a caerse los bloques literalmente. ¿Por qué? Porque no quedaron digamos, haciendo contacto directamente con lo que es el vaciado del concreto. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Ya otra situación, entonces, por ejemplo, cuando son casetones en madera, ahorita veremos más adelante alguna fotografía específica de eso, o cuando pues con el icopor pues no hay problema, el icopor pues sea como sea, es lo que va a cumplir las funciones de ocupar ese espacio, pero la idea es que no se caiga a no ser de que sea removible y por lo general lo que tiene que ver con el icopor no es así. En algunos casos sí se puede trabajar de esa forma, pero normalmente queda allí. Entonces, sobre eso, pues hay que tener cuidado de qué tipo de aligeramiento nosotros vamos a ubicar precisamente en esas zonas. Para el caso, por ejemplo, estas tienen más o menos longitudes de 80, 82 por este lado y por este. ¿Sí están viendo el planito, sí? Sí, profe. Listo. Entonces, nótese que la distancia entre viguetas intenta mantenerse, que era lo que les explicaba la vez pasada, que realmente eso era simplemente como tener una viguita casi que simplemente apoyada.
de esta forma, ¿sí? Esa vendría siendo en ese caso la vigueta, si es que esto es la vigueta. Y lo que vendría siendo los apoyos, en el caso de la vigueta, pues son las vigas. ¿Sí? Entonces, de ellas, pues, de esto, nosotros podemos, lo que ustedes aprenden desde analítica, desde estática y ahí para allá, todo lo que le van agregando según sean las condiciones de hiperestáticas o estáticas, según sea el caso, este tipo de elementos, ustedes encontrarán, podrán determinar lo que son según la carga que tenga. ¿Sí? Y estas cargas les decía que pues realmente son cargas uniformemente distribuidas, como ya ahorita sobre el SketchUp entendemos muy bien esa parte. En fin, ya ahí saben de que eso es lo que simboliza la carga uniformemente distribuida. Pues de una carga como esas, ustedes ya a este nivel más o menos saben cómo es que les da el diagrama de cortantes y el diagrama de momentos desde el punto de vista gráfico, ¿sí? De hecho, si le colocáramos a esto cualquier valor, ustedes rapidito, existen muchas fórmulas que son directas de eso, reacciones, momento máximo y con eso podríamos determinar los gráficos. ¿Qué pasa con esto? ¿O cómo llegamos aquí a que sea una carga uniformemente distribuida? Ah, bueno, resulta y acontece que cuando nosotros estamos en la placa como tal, lo que se denomina la vigueta, que son estos elementos, hablábamos de que tenía algo que se denominaba carga aferente. Carga aferente. Entonces, vamos a ver acá con esto específicamente qué vendría siendo esa carga aferente. ¿Sí? Entonces, resulta y acontece que la NSR10 lo que nos da precisamente de condiciones respecto de las cargas que debemos utilizar para nuestros diseños estructurales, ¿sí? Todo con base a la NSR10, allá viene un poco de cargas dependiendo de algo que se denomina tipo de uso. Resulta y acontece que esas cargas están dadas en kilonewton por metro cuadrado. ¿Sí? ¿Cuál es el tipo de uso o a qué se refiere eso con tipo de uso? Resulta y acontece que no es lo mismo, o nos imaginaremos, le pondremos lógica, de que no es tan rigurosa la carga que va a tener, por ejemplo, una vivienda unifamiliar, una vivienda de un piso, una vivienda de 2 pisos, de 3 pisos, una edificación de apartamentos, de 4 apartamentos o muchos más por piso, ¿sí?
dependiendo de esas condiciones, son las condiciones también de carga. Adicional de eso, allí prácticamente se puede, digamos, proyectar cuál sería la población que va a quedar en esas edificaciones. Mientras que lo que tiene que ver con, por ejemplo, zonas donde se van a congregar muchas personas sin saber en general qué tantas, por ejemplo, centros comerciales, por ejemplo, estadios, eso por un lado, es decir, esos dos últimos casos específicos que les nombré, tienen unas condiciones de carga mucho más altas que las normales de una vivienda. Claro, es más población, quiere decir que el riesgo de que se presente un colapso o en el momento de un sismo, pues va a ser más crítica el manejo de esa estructura respecto de esa condición o de esa situación. Entonces debe ser más exigente el tipo de estructura. Y la estructura prácticamente está directamente relacionada o es directamente proporcional al tipo o a la carga que se le está dando. Nosotros para esto en general siempre vamos a manejar lo que se conoce como cargas vivas y cargas muertas. En general las prefiero nombrar es variables, ¿sí? Y en la NSR10 y en la mayoría de códigos en el mundo se tiene estipulado como la letra L. ¿Y la letra L de dónde vendrá? Precisamente viene del inglés live por el tipo de carga. Y lo que son las cargas muertas. Yo las conozco en general como permanentes. Es decir, lo que tiene que ver con los pesos propios en general de los elementos que se tengan o maquinaria adicional que se sepa que va a estar allí. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, todo lo que nosotros al momento de diseñar una estructura en concreto reforzado, cada elemento, columnas, vigas, placa, todos los elementos estructurales que existan allí, muros, porque pueden haber muros estructurales, o por lo menos que tengan la configuración para coadyuvar a la estructura. Todas esas cuestiones tienen que ver específicamente si unas cargas tienen movimiento al momento de un sismo o si están estáticas, es decir, si permanecen allí. Entonces, lo que son los pesos propios, pues obviamente, al hablar de pesos vamos a estar hablando de fuerzas y eso es simplemente una masa por una aceleración de la gravedad. Es decir, siempre de forma, sacando del centroide, de forma vertical hacia el centro de la Tierra, es decir, hacia abajo. Entonces, esas son unas. Y las variables son todas las que tienen que ver con movimiento. Entonces, ¿quiénes tienen movimiento? Precisamente la población que esté allí. Digamos, las personas, qué tipo, cuánta gente podrá estar ahí en un puente, en un estadio, en unas graderías, en general. Adicional de eso, porque ahí entiende uno fácil, claro, es que la gente se mueve, no está específicamente siempre en un solo sitio, ni aparece en un solo sitio. Entonces, claro, sí, son variables, se mueven, están vivas. Pero resulta y acontece que no son las únicas cargas que se mueven. Existe otra carga que ustedes obligatoriamente tendrán que aprender a manejar y es lo que tiene que ver con el agua. Entonces, por ejemplo, la ubicación de los tanques, por eso ubicar tanques, piscinas, digamos, en los pisos superiores, siempre genera un poquito más de exigencia al momento de las secciones de la estructura o del refuerzo de la estructura. ¿Por qué? Porque ese elemento, el agua, al momento de un sismo, va a tener muchísimo movimiento y pues por las condiciones
digamos, el recipiente que lo esté conteniendo, pues va a tener más movimiento y le va a aportar de pronto más complicaciones a la misma estructura. Entonces, por eso sí hay que tenerla en cuenta. Y esa, en general, se va a tener como si fuese una carga variable. Ojo, que ahí se difiere un poquito el concepto, porque ustedes dirán, pero ¿cómo? El tanque usted lo ubica y de ahí usted no lo mueve, simplemente lo llena de agua. Sí, claro, el tanque está ahí y de hecho el tanque, la plaquita que sostiene ese tanque y demás, tienen pesos propios y serán carga muerta, pero el agua como tal, al momento de un sismo, se debe considerar como una carga variable, es decir, una carga viva. ¿Por qué? Porque ella sí va a tener movimiento. De hecho, el agua, por muchas condiciones, siempre tiene algo de movimiento. Entonces, esa es una consideración que tienen que tener allí. Otra cosa es, por ejemplo, maquinaria, porque nosotros podemos estar diseñando perfectamente fábricas y hay tipos de maquinaria que son muy pesadas y van a estar estáticas durante el tiempo allí. Entonces, bueno, eso entonces se puede, por ejemplo, a la hora de un diseño, ubicar como si fuese en algún momento alguna carga puntual. Entonces, adicional de cargas uniformemente distribuidas también puede salir así. O sea que sí es verdad todo ese poco de cositas que nos ponen en los parciales o que nos ponen en los talleres como para coger agilidad. Resulta que sí son verdaderas, sí se pueden presentar. Entonces, pues si uno sabe que siempre va a haber tremenda carga allí, pero que no se va a mover, pues si uno una vez lo ubica como si fuese adicional una carga puntual en cierta zona. ¿Para qué? Para que la estructura siempre esté digamos, diseñada para aguantar esa solicitación de carga específica. Pero resulta y acontece que hay sitios, por ejemplo, lo que se conoce como grandes superficies, hagan de cuenta un Éxito, hagan de cuenta cualquiera de estas zonas donde tienen varios pisos y tienen a su vez mucha estantería. Resulta que acontece que esa estantería que normalmente la llenan de productos, eso tiene muchísima carga, ¿sí? Pero eso nunca es específicamente para tal cosa. Es decir, un día son productos de aseo, otro día son productos de enlatados, otro día son otra cosa. Ese tipo de estantería que utilizan allá se denominan góndolas y son las que llenan precisamente con esos productos. Para cuando se desarrollan ese tipo de diseños en esas edificaciones específicamente, eso nunca se va a tomar como si fuese una carga permanente o una carga muerta, porque eventualmente van a cambiar de sitio eso. Entonces, ese movimiento quiere decir de que lo que van a meterle en sus diseños como cargas vivas o cargas variables va a ser mucho más alto de lo normal, es decir, mucho más de lo que son normalmente las personitas, que esos son datos que están en la NSR10 y se conforman por kilonewton metro cuadrado. Eso en general como para que entiendan, enlacen lo que ustedes aprenden en estructura respecto de lo que es la construcción. Listo. Entonces allá en la NSR10 título A más o menos, viene todo este poco de cargas. Entonces, las cargas, noten que es kilonewton por metro cuadrado, es decir, un esfuerzo, una presión, una fuerza aplicada en un área. Entonces, eso es lo que hace referencia específicamente a esto, a lo que es el área aferente. Entonces, si decimos de que son tantos kilonewton por metro cuadrado, entonces quiere decir de que en esto, si tenemos cuántos son los metros cuadrados, pues sabremos entonces cuánta carga se aplica allí. Si nosotros multiplicamos esa área que tenemos aquí en este caso, que es el área aferente que va a asumir esa vigueta, por esa carga que nos están dando kilonewton por metro cuadrado, pues metro cuadrado y metro cuadrado se nos van, ¿sí? Entonces nos quedan kilonewton. Ajá, pero esos kilonewton, ¿qué pasa? Pues los kilonewton
al multiplicar 1 kilonewton por metro cuadrado por un área, pues se estará ubicando como una carga puntual en el centroide de ese elemento. Entonces, ubicado en el centroide quiere decir en el centro de toda esa vigueta. Listo, lo tienen en el centro. Entonces, uy, ¿cómo así? Entonces las viguetas se diseñan como cargas puntuales. No acabo de decir que son normalmente cargas uniformemente distribuidas. Ah, correcto. Entonces resulta y acontece que este tipo de carga uniformemente distribuida, nosotros siempre la conocemos como kilonewton por metro lineal. Entonces, ¿cómo hacemos para poder desarrollar ese tipo de carga? Entonces, simplemente como la tenemos en el centro, una carga puntual, pues la dividimos entre la longitud de ese elemento viga. Y al dividirla así, pues ya nos queda una carga uniformemente distribuida, kilonewton por metro lineal. Fácil. Entonces, esa sí es la carga con la cual nosotros vamos a desarrollar precisamente este modelo idealizado de eso que estamos viendo allá, de esa vigueta construida en concreto reforzado y demás. Este es el modelo ideal, es decir, siempre nos lo vamos a poner más fácil para poder diseñar también a materia de cálculo las cosas más sencillas. Listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Las viguetas siempre, los apoyos serán las vigas o algún elemento si es que lo tienen así dispuesto. Pero en general el concepto es este, viguetas sostenidas sobre las vigas. Entonces, las reacciones que ustedes determinan acá de la vigueta, pues serán transmitidas específicamente a las vigas. Entonces, ¿qué significa eso? Aquí realmente en lo que vendría siendo la vigueta de esa placa, en ese ejemplo. Quiere decir de que si esta es la viga, y normalmente así será, porque por acá vemos que es un elemento, casualmente esta tiene, digamos, 3 apoyos, entonces vamos a ponerlo de una vez por allá, como se está viendo aquí. ¿Sí? Entonces, tenemos esta viga, tenemos esta viga, tenemos esta viga. Nuestra vigueta de análisis es esta. Esos son los apoyos realmente de esa vigueta. La vigueta la asumimos desde acá hasta acá, ¿sí? Es decir, toda la longitud completa. No importa que se interseque o se atraviese con otros elementos estructurales. Así es que se diseña. Entonces, si eso es el caso, nosotros podemos determinar en algún momento las reacciones en todos esos puntos. Acá, acá y acá. Entonces, si eso es así, vamos a tener ahora una carga puntual aquí de esa vigueta. Pero si esto es un área aferente y esas distancias más o menos son las mismas, quiere decir de que esta vigueta va a tener también una carga aferente acá. Si es la misma carga, se supone que la reacción que bote aquí va a ser igual a esta. Y así sucesivamente las viguetas. Quiere decir de que si nosotros vamos a tener al final una carga puntual, que es la reacción sobre esa viga que me transmite una vigueta, todas las viguetas que me lleguen allí más o menos deben ser la misma carga. Si eso es así y tengo cada tanta distancia una carga puntual, pues eso es una carga uniformemente distribuida. Entonces se vuelve a diseñar, pero ahora lo que es la viga y la viga sobre los apoyos, que en este caso ya no van a ser, normalmente serán lo que son las columnas. ¿Pueden ser sobre otras vigas? Sí, sí pueden ser sobre otras vigas, pues será algún elemento específico que denominamos viga no sé qué, ¿sí? Algo especial, pero normalmente es de las viguetas a las vigas, de las vigas a las columnas. ¿Sí? Y aquí pues los apoyos según cuántas columnas tengamos. Pues vamos a mirar.
En este caso en particular, por ejemplo, para esa viga tenemos acá, 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 todas las columnas que estén allí. Y lo mismo, asumimos la viga como todo el elemento desde un borde hasta el otro borde, ¿sí? ¿Listo en el plano? Entonces, estábamos hablando hace rato específicamente de alguna de esta vigueta con su área aferente. Y a esta sería la viga. Es decir, vamos a mirar la viga del eje C, ¿sí? Y miremos todos los otros ejes que corresponden en este caso a las columnas. Busquemos esa viga del eje C por acá en los planos. Mira, aquí dice viga eje A y viga eje C. ¿Qué quiere decir eso con que nos diga esto? Ya lo hemos aprendido. Quiere decir de que el mismo diseño que es para la viga C debe ser el mismo para la viga A. Es decir, tienen los mismos apoyos y tienen las mismas condiciones de carga. Por tanto, la distribución en los despieces, la distribución de los refuerzos debe ser la misma. Entonces, todo lo que nosotros tengamos aquí de despiece corresponde a esos dos elementos. Es decir, todo el refuerzo que venga acá es el mismo refuerzo que va a ir aquí y el mismo refuerzo que va a ir acá. O sea que para el caso, ¿cuántos apoyos serían los que tendríamos que meterle allí si estuviésemos hablando específicamente de la viga C, que es la misma viga del eje A? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 apoyos. En ese caso en particular. Es decir, que aquí nosotros deberíamos tener 9 apoyos y a las luces, a las distancias específicas que nos dice el plan. Esa parte de ahí en adelante es así. Luego, pues nosotros ya tenemos las cargas para las columnas y demás, pues diseñaremos las columnas y de las columnas la cimentación y de la cimentación, listo, Shaolin, acabamos ese diseño estructural. Pero esto es lo que hay que tener en cuenta al momento de lo de las placas. Ya casi va a acabar esta sesión, ya miramos otra cosita aparte de esto y empezamos con lo de instalaciones hidráulicas y sanitarias. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Entendido hasta ahí esa parte? Any question? Sí, todo entendido. Qué pena despertarlos.